Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo una nueva lista con este top 20 de novelas clásicas de la fantasía que va a durar 2 episodios. En esta primera parte os voy a traer las 10 primeras novelas. Es una lista que he hecho no solamente con mis lecturas, sino consultando diferentes listas de tops tanto en castellano como en inglés y eligiendo aquellas novelas que coinciden en todas estas listas que hayan sido escritas antes de 1980. La verdad es que ha resultado un poco difícil encontrar estas novelas porque, por el motivo que sea, la mayoría de ellas no diferencian entre clásicos de la fantasía y fantasía moderna de estos últimos 20-25 años, así que he tenido que ir viendo el año de publicación y la valoración que tiene cada uno de estos libros. Como en todas las listas de libros recomendados podéis encontrar en más información y el mensaje anclado el enlace promocionado a Amazon para que os podáis comprar cualquiera de estas novelas y además las reseñas que ya existen en este momento y que existirán en el futuro de los libros que os voy a comentar. Antes que nada, decir que haciendo la lista me he dado cuenta, sobre todo en el mundo de la fantasía moderna, que existen muchas sagas infinitas de muchos libros, que eso lo sabemos todos, pero que además algunas de ellas están muy bien valoradas. Así que si os interesa que haga una lista de esto, me lo decís y en un futuro indeterminado la voy a hacer. El primer libro de esta lista no puede ser otro que El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, ya que se trata de una novela de fantasía épica o alta fantasía escritas por este escritor británico y que marcó un antes y un después en el género, no solo por la complejidad de la historia y de los personajes que aparecen, sino sobre todo por el mundo que Tolkien crea, con el que buscaba crear un origen mitológico para Gran Bretaña, un mundo muy rico, con un pasado, con diferentes edades y sobre todo inventó también lenguas específicas para este mundo. De hecho, inventó antes las lenguas que el mundo. Aunque Tolkien, cuando lo escribió, lo pensó como un único libro, en su publicación se dividió en 3 partes: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, y fueron escritas entre 1937 y 1949, pero no se publicaron hasta el 54 y el 55. Son unas novelas que nunca se han dejado de vender y que siempre han tenido una gran influencia cultural, no solo dentro de la literatura fantástica, y que además hace relativamente poco tuvieron un resurgimiento gracias a la adaptación de Peter Jackson en 2001. En España hay varias ediciones publicadas, incluyendo esta clásica que tengo yo, que recoge los 3 libros y está ilustrada por Alan Lee y que pesa muchísimo porque tiene 1272 páginas y una impresión de muy buena calidad. Aunque El Señor de los Anillos es la obra más famosa de este escritor, forma parte de un mundo mucho más amplio que tuvo su inicio editorial con El Hobbit, un mundo que narra las diferentes edades de la Tierra hasta llegar a nuestra época, aunque Tolkien no pudo escribir sobre todas las eras. Esta trilogía en concreto transcurre al final de la Tercera Edad, que está marcada por la desaparición de la magia y también porque el poder de los elfos ha ido menguando y están yéndose de la Tierra. Esto además se ve marcado por el mayor protagonismo de los hombres. Esta trilogía en concreto narra el viaje de un hobbit de la comarca, Frodo Bolsón, para destruir el Anillo Único y así evitar que el Señor Oscuro, Sauron, regrese con todo su poder y se haga con el control del mundo. Frodo iniciará su viaje con otros 3 hobbits y después también lo acompañarán el mago Gandalf, el heredero de Gondor, Aragorn, el hijo del senescal de Gondor, Boromir, el enano Gimli y el elfo Legolas, que juntos formarán la Comunidad del Anillo para cumplir este objetivo. Pero al final del primer libro, este grupo se va a separar, pero todos ellos ayudarán a que Frodo pueda conseguir el objetivo de destruir el anillo en el Monte del Destino. La segunda obra es la trilogía de Gormenghast de Mervyn Peake, que se trata de una saga de fantasía por este escritor británico que trata sobre los habitantes del castillo de Gormenghast, que es una estructura gótica en decadencia. Originalmente fue pensado como una única novela, pero que tiene varias entregas, pero terminó su publicación tras el tercer libro debido a que el autor murió cuando estaba terminando de escribir el cuarto, y se puede encontrar este cuarto porque se ha publicado muy posteriormente a estos primeros 3. Aunque no hay magia ni otras razas inteligentes en este mundo, se compara habitualmente con El Señor de los Anillos, sobre todo por el momento de su publicación y presentar también una trama y unos personajes muy complejos. La primera novela, Titus Groan, fue publicada en el 46 y la tercera en el 59. A pesar de estas carencias del género de la fantasía, se considera dentro de este género por la ambientación gótica,
y está también muy bien valorada y también se considera como una novela fundacional dentro de la fantasía moderna. En España, la trilogía está siendo publicada por Ático de Libros y la primera novela, Titus Grogan, tiene 560 páginas. Esta saga transcurre en el remoto y recluido condado de Gormenghast, cuyo castillo se encuentra en el centro del territorio y está gobernado por la noble familia de Grogan desde tiempos inmemoriales. Este reino está aislado del resto del mundo debido a barreras naturales y que el resto de parajes son tierras inhóspitas muy difíciles de franquear. La historia se inicia con el nacimiento de Titus, el heredero al trono de los Grogan, y la primera novela termina cuando Titus se convierte en el siguiente conde tras la muerte de su padre, pero siendo aún un niño. Claro, como Titus es muy pequeño a lo largo de esta novela, o sea, un recién nacido y luego un toddler, como se dice en inglés, es decir, un niño de 3 o 4 años, la novela se centra en realidad en el resto de habitantes del castillo y en las luchas de poder que se producen entre ellos. La tercera novela es Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que se trata de una novela de fantasía dirigida a niños por este escritor británico y de su no tan famosa segunda parte, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, que es una historia mucho más compleja y surrealista que la primera y que no sé si los niños muy pequeños deberían leerla. La primera novela fue publicada en el 65 y la segunda en el 71, y ambas han tenido una gran influencia cultural y nunca se han dejado de publicar en diferentes formatos y han tenido multitudes de adaptaciones en todos los medios posibles, siendo quizás la adaptación más famosa la película de Disney. Existen varias ediciones de esta novela, pero como peculiar, a mí me parece muy bonita la de Mina Lima, que es esta que tengo yo, aunque yo la tengo en inglés, existe en castellano, por la editorial Folioscopio con 336 páginas, y las ediciones de Mina Lima se caracterizan porque tienen un montón de elementos interactivos muy bonitos. Por ejemplo, aquí se mueven las piernas y unas ilustraciones que de verdad son preciosas en todas las ediciones que hacen. Yo me las compro todas. La historia original cuenta como una niña llamada Alicia se cae por un agujero cuando está siguiendo a un extraño conejo antropomórfico que va vestido y va mirando un reloj diciendo que llega tarde a algún lado. Tras caer por este agujero, Alicia se encuentra en un mundo peculiar y extraño que está lleno de magia y poblado tanto por humanos como por criaturas antropomórficas que le hablan. Un mundo que por otro lado está gobernado por el miedo que todas las criaturas sienten hacia la reina de corazones y su obsesión por cortar cabezas. Alicia tendrá que ir sorteando diferentes lugares y los personajes con los que se encuentra, muchos de los cuales han perdido claramente la cordura. La novela juega, de hecho, con la lógica y la cordura, y el contrario de ellas, por supuesto, haciéndola una novela apta no solamente para niños, sino también para adultos. Yo me la he leído varias veces y siempre la he disfrutado, y se considera una de las mejores novelas del subgénero del sinsentido. La cuarta obra es Un mago de Terramar, de Úrsula K. Le Guin, que se trata de una novela de fantasía heroica por esta escritora norteamericana y la primera parte de su saga de historias de Terramar. Esta primera parte se publicó en 1968 y la saga tiene un total de 6 libros con 2 trilogías diferenciadas porque se han publicado con 20 años de separación. Es una novela que es vista también como un clásico de este género y que ha tenido una gran influencia en él, además de ganar varios premios literarios. Esta primera novela es descrita también como un Bildungsroman, es decir, como una novela de aprendizaje, porque explora cómo el protagonista, Jed, aprende a lidiar con el poder y a aceptar la muerte. También tiene un toque de ficción especulativa, porque es el toque distintivo de esta escritora que estaba deslumbrada por la antropología. En España, la saga está siendo publicada por Minotauro y este primer libro tiene 264 páginas. La saga transcurre en el archipiélago de Terramar, que fue levantado del océano por el dios o héroe Segoy. Es un mundo que está habitado tanto por dragones como humanos y algunos de estos humanos son a su vez hechiceros. La novela trata de un joven mago, Jed, que nace en la isla de Gond y que desde muy pequeño destaca por dar muestras de tener un gran poder, motivo por el que asiste a la escuela de magia y allí se va a revelar su naturaleza conflictiva, porque en un duelo mágico, cuando lanza uno de sus hechizos, este se descontrola y desata una criatura de las tinieblas que lo ataca a él, momento en el que la trama cambia completamente y se convierte en el viaje del protagonista para liberarse de esta sombra. La quinta obra es La hija del rey del país de los elfos, de Lord Dunsany, que es una novela de fantasía por este escritor anglo-irlandés
que se publicó originalmente en 1924 y se considera una de las obras de fantasía más influyentes e importantes porque de hecho es anterior a todas estas obras centrales de los años 50 que os he dicho y muy influyente para el género de la fantasía épica y de los cuentos de hadas. En España está siendo publicado por Alfabia Ediciones con 368 páginas. La historia se inicia con el rey del Valle de los Aunes escuchando a los miembros de su parlamento que quieren ser gobernados por un soberano que tenga poderes mágicos. Por este motivo, el rey envía a su hijo, Alberic, en búsqueda de la hija del rey de los elfos para que se case con ella. El problema surge cuando, a pesar de que Alberic tiene éxito en esta aventura, es decir, consigue convencer a la princesa del país de los elfos, Lyrasdel, para que se case con él, pero desconoce que el tiempo no fluye del mismo modo en el país de los elfos que en el mundo normal, así que a su regreso se da cuenta de que en realidad han pasado 10 años y que su padre ha muerto por el camino. Tras ocupar su posición como rey, sus problemas reales se inician cuando su mujer no tarda en ser infeliz porque es incapaz de adaptarse al mundo de los hombres, incluso después del nacimiento de su primer hijo, Orión. La siguiente obra, la sexta, es La espada de Shannara de Terry Brooks, que se trata de una novela de fantasía épica o alta fantasía por este escritor norteamericano y la primera parte de su trilogía y después de la larga saga que resultará ser Las Crónicas de Shannara. Esta primera novela se publicó en 1977 y formaba parte de una trilogía original que luego el autor fue ampliando con varias series hasta el infinito porque la última se publicó en el 2020. Es una saga muy famosa que además se intentó adaptar a serie de televisión en el 2016, pero fue un intento que fracasó porque se canceló tras la segunda temporada. En España, esta saga está siendo publicada por Hoz Editorial y este primer libro, La espada de Shannara, tiene 576 páginas. La saga parte de una premisa que personalmente me parece muy interesante porque no solo mezcla la magia y la tecnología primitiva, sino que se sitúa en el mundo de las cuatro tierras, que en realidad se trata de nuestra Tierra muchos siglos en el futuro después de que nuestra civilización haya sido destruida en un holocausto nuclear y químico, por lo que es a su vez un mundo postapocalíptico. Las novelas están protagonizadas en su mayoría por la familia Ownsford, que son descendientes de la dinastía de Shannara de este futuro. Esta primera novela, aunque no lo es cronológicamente, está protagonizada por dos personajes y dos tramas distintas que imagino que se unen al final. La primera de ellas es por Shia Ownsford, que tiene que conseguir la espada de Shannara para poder enfrentarse al tenebroso hechicero, el principal antagonista de la novela. Y la segunda trama es por el príncipe Valinor Buchanan y su intento por excluir del trono a su hermano Palance porque está loco, mientras su país, Calahorn, se encuentra bajo el ataque del ejército de este tenebroso hechicero. La siguiente obra, la número 7, es Leyendas de los héroes Cóndor de Jin Yong, que es una trilogía por este escritor chino que también es conocida como Trilogía del Cóndor y que es del género chino que se llama wuxia, que sería el equivalente a nuestra fantasía épica porque se traduce literalmente como el género de las caballerías y las artes marciales. Esta trilogía se publicó entre 1900 y 1959 y a pesar de la diferencia clara de esta trilogía con el resto de las novelas de esta lista, es una trilogía que aparece en todas las listas por la influencia que ha tenido y además por ser considerada El Señor de los Anillos de China. En España, la saga está siendo publicada por la editorial Salamandra y el primer libro, El nacimiento de un héroe, tiene 432 páginas. La historia se sitúa en la China imperial en el año 1200 durante las guerras entre el imperio Jin, que está dominado por la etnia de los Jurchen, y el imperio Song, que está dominado por la etnia Han. Empieza con dos hermanos jurados, Yang Tielchin y Guo Chuatian, que juran sobre sus hijos no nacidos que si son del mismo sexo serán también hermanos jurados y que si no se tendrán que casar entre ellos. Pero este juramento se complica debido a estas guerras porque el imperio Song es invadido por los Jurchen que acaban controlando la mitad del territorio, a la vez que en la estepa de Mongolia nace una nación de guerreros que se une bajo el señor de la guerra Genghis Khan. La acción se inicia cuando la mujer de Yang salva a un guerrero Jurchen que se encuentra malherido, que resulta ser uno de los príncipes del imperio Jin, que se enamora de ella y para poder conseguirla, como es natural, pues se envía a las tropas del ejército a atacar al pueblo, destruirla y secuestrarla, y como consecuencia de ello, estas dos familias se separan.
El libro número 8 es El rey que fue y será, de T.H. White, que se trata en realidad de una serie de 5 novelas de fantasía épica por este escritor inglés que reimagina las leyendas de El rey Arturo adaptando la obra del siglo XV de Thomas Malory. Cada una de estas novelas relata la vida del rey Arturo y su relación con Merlín. La primera novela, La espada en la piedra, fue publicada en 1938 y relata la infancia de Arturo, su educación con Merlín y cómo al final se convierte en rey. Es una saga muy influyente porque es la primera adaptación moderna que se hizo de los mitos artúricos y si bien yo la recomiendo para leer, podéis encontrar la reseña aquí arriba, cabe tener en cuenta que tiene una gran carga filosófica y moral por parte del autor. En España está siendo publicada esta edición que contiene todos los libros por Ático de Libros con un total de 832 páginas. Una de las características de estas novelas es que todas ellas tienen un estilo narrativo diferente dependiendo del momento biográfico de Arturo en el que nos encontremos. De este modo, al inicio, cuando es un niño en su infancia, hay un importante elemento cómico y a medida que va avanzando la historia y aumenta el drama, la parte cómica se va viendo sustituida por este elemento dramático. Pero, en cualquier caso, todas las novelas coinciden en ser narradas en tercera persona omnisciente, priorizando siempre la voz del autor. Y las características de todas estas novelas son el esfuerzo del autor por remarcar que está haciendo una traslación de la obra de Malory, pero desde su punto de vista personal, introducir toques cómicos y satíricos que se van reduciendo a medida que va avanzando la trama para que no tenga la pesadez que tenían las historias de la época medieval. Los personajes femeninos en general no suelen quedar bien, pero están también muy alejados de la perspectiva misógina que acabó dominando los mitos artúricos. Además, se aleja también bastante del elemento mágico original, conservando únicamente los toques esenciales con esta magia tenue que vemos también en El Señor de los Anillos, y se centra en su lugar en el discurso del autor para la búsqueda de una sociedad justa. Y finalmente, aunque conserva siempre este tono legendario producto de su origen medieval, hace un esfuerzo a la hora de trasladar esta obra a sus lectores contemporáneos y para ello hace referencias históricas, geográficas y de ciencia continuas al momento de la vida del autor, aprovechando que Merlín vive yendo atrás hacia el tiempo. La siguiente obra, la número 9, es Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, que se trata de una serie de 7 libros de fantasía épica por este escritor anglo-irlandés muy famosa que se publicó entre 1950 y 1956. Aunque el primero de ellos, El león, la bruja y el armario, está claramente dirigido a un público infantil, a medida que va avanzando la historia se va volviendo también más compleja y más adulta y creo que es disfrutable a todas las edades. Es una saga muy influyente en el género de la fantasía y de hecho C.S. Lewis era un amigo íntimo de Tolkien, aunque al contrario de este último, C.S. Lewis sí que hace una alegoría clara de la fe cristiana, aunque también tienen una gran influencia en los mitos irlandeses. Ha sido también adaptada a todos los medios posibles y nunca ha dejado de vender. En España está siendo actualmente publicada en una edición que recoge todas las novelas por el grupo Nelson con 816 páginas. Yo tengo una edición de tapa dura de todos los libros por separado que no sé si se sigue editando, pero que ocupa mucho espacio, así que yo recomiendo compraros esta edición que los recoge todos. Las novelas se sitúan en el reino ficcional de Narnia, un mundo de fantasía y magia donde existen las bestias míticas, la magia y animales que hablan, y donde los protagonistas son siempre personajes de nuestro mundo, normalmente niños, que de un modo u otro se ven trasladados al mundo de Narnia, donde viven aventuras y tienen roles centrales en la historia de Narnia a medida que se va desarrollando. Normalmente este traslado al mundo de Narnia es porque Aslan llama a los humanos allí, que es un león mágico que protege a Narnia del mal para encargarles una misión para poder salvar el mundo. A lo largo de estas 7 novelas se narra toda la historia de Narnia desde el principio hasta su destrucción final. En la primera novela publicada, que no cronológica, El león, la bruja y el armario, los protagonistas son 4 hermanos que son evacuados de Londres durante la Segunda Guerra Mundial y viven en una gran casa de campo con un profesor. La más pequeña de ellos, Lucy, entra en un armario y termina en Narnia y tras pasar un tiempo allí vuelve a la Tierra para enseñársela a sus hermanos y una vez llegan allí reciben el encargo de Aslan de que liberen el reino de la tiranía de la bruja blanca que ha sometido al mundo a un invierno eterno.
Y finalmente, el último libro de esta primera parte es El último unicornio de Peter S. Beagle, que es una novela de fantasía épica por este escritor norteamericano que se publicó en 1968 y que destaca porque el protagonista de la novela no es un héroe, sino una unicornio. Es una novela muy famosa, sobre todo después de su adaptación a una película animada en el 82. Aunque es cierto que es una novela que está dirigida a niños, es disfrutable a todas las edades porque tiene diferentes capas de lectura y además es un universo complejo y su lectura no siempre es fácil. Es una lectura que yo recomiendo porque a pesar de que la protagonista sea un unicornio y parece imposible que un unicornio pueda ser un personaje interesante, sí lo es. Y si no me creéis, podéis ver la reseña aquí arriba. En España está actualmente fuera de publicación, pero la edición en inglés tiene 320 páginas y está introducida por Patrick Rothfuss. Como os he dicho, la novela está escrita desde el punto de vista del unicornio, cuyo nombre ni siquiera conocemos a lo largo de la novela, que tras escuchar una conversación entre dos cazadores que entran en su bosque protegido por su magia, descubre que el resto de unicornios que existen en el mundo han ido desapareciendo con el paso de los siglos. Así que se cree la última de su especie, por lo que decidirá abandonar la seguridad de su hogar para salir en su búsqueda. Durante el camino se va a encontrar con humanos con los que interactuará y de hecho algunos la acompañarán en su viaje en un mundo en el que los unicornios de hecho se han vuelto seres de leyenda y, aunque la magia perdura, está claramente en decadencia. Todos los personajes están muy bien construidos y son tridimensionales con sus propias motivaciones y de hecho todos ellos, tanto los protagonistas como los secundarios como los antagonistas, tienen que hacer su propio viaje de autodescubrimiento para llegar a la iluminación. Es una novela muy bonita que de verdad os recomiendo muchísimo y que se puede encontrar en castellano de segunda mano. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar de cuando cuelgo nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente.